Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas. Amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Prensa Libre. El día de hoy nos encontramos en la provincia de Barranca. Tenemos la grata aceptación a esta entrevista del doctor César Cerdán Cruzado, maestro universitario y consultor en diversas áreas, ¿no? Académicas. Doctor, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Mucho gusto y gracias por la invitación, Miguel. Estoy a tu disposición para nuestro diálogo. Muy bien, estimados amigos, como es de costumbre, hacemos entrevistas en la vía pública. Cualquier ocurrencia es parte de este contexto, ¿no? De lo que va a ocurrir. Bien, doctor, después de varios años vuelvo a conversar, dialogar con usted. Le voy a hacer una primera pregunta. En la situación actual en la cual nosotros vivimos, la pregunta es: ¿seguimos en la civilización o ya hemos ingresado a la barbarie con todo lo que está ocurriendo en el mundo? Yo te podría responder con una frase muy simpática de mi amigo Roger Rumril, ese gran poeta intelectual loretano. Ya hemos pasado la etapa de la civilización, ahora estamos en la etapa de la civilización. Esa es una frase que me gustó muchos de años atrás. O bien te podría decir, también recogiendo a un gran intelectual, en alguna forma me unió amistad con él, Marco Aurelio de Negri. Dice: el ser humano ya dejó atrás la etapa del Homo sapiens. Por lo que se observa, por sus actos, por su comportamiento, definitivamente ha llegado a la etapa del Homo stupidus. Y tiene razón, creo, por lo que estamos viendo, mi querido Miguel. Muy bien. En las grandes ideas que nos han dejado los filósofos para entender el mundo, que es como quiero empezar esta entrevista, el gran Aristóteles decía, doctor, que la felicidad está en la satisfacción personal. ¿Usted es feliz? ¿Cómo define la felicidad de esas grandes ideas universales? Ha tocado un tema que cuando lo converso se ríen de mí. Yo sostengo que la felicidad no existe como fenómeno social o como un estadio filosófico. La felicidad vendría a ser una especie de entelequia, es decir, que está solamente en la mente del sujeto, de la persona que dice ser feliz. Y si existe ese fenómeno, tiene una naturaleza tan egoísta que va contra mis principios. Yo no podría ser feliz nunca si veo a un niño pidiendo limosna, si veo a un niño, a un anciano estirando la mano para pedir algo de comer. ¿Puede ser uno feliz con lo que observa? ¿Puede alguien sentirse en eso, esa cosa que es indefinible? Como le digo, por segundos, no sé, una satisfacción in maximum, podríamos llamarlo con felicidad, pero es un fenómeno estrictamente personal. Esa palabrita ha sido tan desnaturalizada, tan usada. ¿Y sabes dónde está, dónde ha colapsado esa palabrita? Feliz Pascua, feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños. ¿Lo sentirán realmente?
¿Habrá empatía con la persona que nosotros le decimos felicidades? No, es un término realmente que no lo uso, pero he aceptado responderlo para poder ser objetivo con el por qué yo no creo en ese fenómeno. Quizás en extremo, termino acá, en extremo mi pragmatismo, y agrego algo más. He ejercido la docencia universitaria algo de 40 años, diría 30, lo he llevado en ese ámbito del mundo retórico y gaseoso. Cuando me di cuenta que no llegaba al pragmatismo necesario que el estudiante debe manejar, cambié de opinión y dejé de lado muchos principios teóricos, retóricos, filosóficos, que no hacen otra cosa más que confundir y ser más instrumentalista. Tú has sido mi estudiante, no te digo mi alumno porque tiene otra significación, que ahora ya no se puede hablar en esos términos. Creo que hace como 10 años que hemos dejado de vernos y ahora es otro panorama. Pero ¿quiénes hemos llegado a eso? Los que somos conscientes de nuestros actos, los que somos conscientes del límite que hemos tenido, los que somos conscientes que hemos usado las aulas, la docencia universitaria, para mi caso, para una forma de ejercer una determinada actividad, una determinada profesión, no para lograr objetivos. Bien, doctor, en ese pragmatismo en el cual usted hace alusión, ¿se podrá ubicar tal vez en el maestro de la juventud, como fue considerado José Ingenieros, que decía: el hombre es arquitecto de su propio destino? ¿Cuáles son sus reflexiones en relación a lo que le pregunto? Ingenieros tiene vigencia, el maestro José Ingenieros, en la medida en que su mensaje sea asimilado y puesto en práctica. Ahí el mensaje de Ingenieros pesa más sobre lo que podríamos llamar nosotros el sentido común. El sentido común es toda una filosofía que la estamos perdiendo, tal extremo que ahora el sentido común es el menos común de los sentidos. De lo contrario no hubiésemos tanta barbaridad. José Ingenieros, en esa frase yo le he encontrado algo, así como la poesía de Vallejo. Con eso nos está diciendo: ustedes son los que pueden lograr la continuidad de los valores, la continuidad del planeta, o ustedes lo van a destruir. ¿Es una exaltación al optimismo el decir que somos dueños de nuestros propios actos en el devenir de la vida? ¿O es que realmente es una reflexión casi personal? Porque si analizamos, nosotros no decidimos el destino que nos toca o el destino que le toca a la humanidad. Porque si fuera así, me refiero a la primera pregunta, yo quiero estar en la civilización y no en la barbarie. ¿Cómo interpreta esta reflexión? Hay varias preguntas tuyas, pero primero me tendrías que hacer la diferencia en este momento, cuál es civilización y cuál es barbarie, si tomas en cuenta los actos de la gente. Bueno, mira, la familia, la familia que aún se resiste al mercado, las comunidades nativas que también tienen familias que aún se resisten a la voracidad del mercado, yo creo que están dentro de la civilización. Y las que han caído en las garras del gran mercado, de este capitalismo inhumano y retrógrado, ya no están en la civilización, han pasado a la barbarie de un fundamentalismo capitalista que no permite al hombre ser, sino ser esclavo. Fíjate, vamos a obviar un poco porque es una gama de temas que me gustaría tratarlo poco a poco, pero tu reflexión me lleva a traer a la memoria una sentencia, creo que fue de esta ONG Greenpeace, cuando afirmaba:
el día que no quede ningún árbol en pie, que no quede ningún animal vivo, que no quede una sola gota de agua dulce, recién el hombre se dará cuenta que el dinero no se come. Definitivamente, cuando tú tratas, por ejemplo, el tema de la barbarie y de la civilización, tendríamos que diferenciar entre un bárbaro y un civilizado. Tal como están dándose las cosas ahora, yo no le encuentro diferencia. Para mí la barbarie son todo lo que inculcan los medios de comunicación, comenzando por la televisión. Yo no tengo dudas de que eso ha influido en la super barbarie que hay del comportamiento humano con los demás, concretamente las violaciones. Es decir, que un ser humano, será ser humano, viola a un bebito de un mes, su propia hija, su propio hijo. ¿Cuál es total? ¿Quién es el bárbaro? ¿Quién es el civilizado? ¿Será civilizado el tipo que envenena los ríos con la explotación de las minas? ¿Será civilizado el tipo que arroja todo tipo de desperdicios al mar, sabiendo que eso genera contaminación, e incluso sabiendo, hasta en los periódicos que ha salido, que ya han encontrado micropartículas de plástico en el estómago de los seres humanos? Y volviendo a ese análisis desde el punto de vista filosófico, doctor, diríamos entonces, según Friedrich Nietzsche, que Dios ha muerto. Dios ha muerto porque los valores de la civilización están en la decadencia. Los valores de la civilización van para el abismo y para tal vez la extinción de la especie. Mira, Nietzsche, en su librito, justo me hace recordar eso, Más allá del bien y del mal, hace justo ese análisis. Así como el hombre creó a Dios, también el hombre lo está matando con sus actos. Porque Dios existe por la propia debilidad del hombre, de no poder explicar una serie de hechos precisos, domésticos, concretos, y tiene que buscar un refugio totalmente gaseoso, totalmente fuera de su alcance, como para asirse de ello y encontrar una explicación. La muerte, por ejemplo, o bien el comportamiento de esos tipos que van contra todo principio moral de sentido común. Agresiones. Mira, fíjate, vamos a una cosa bien pequeñita. Me parece la cosa más irracional del mundo que los padres, madre, padre, les maltraten físicamente a sus pequeños de 2, 3 años. ¿En qué quedamos? ¿Alguna vez has visto que un animal maltrate a su cachorro, maltrate a sus polluelos? Pero eso es parte pues de la barbarie, ¿no? La barbarie, cuando uno observa en México alumnos que salen a protestar y son secuestrados, descuartizados, muertos y desaparecidos, y es el pan de cada día dentro de un país que se dice en vías de desarrollo. Entonces vuelvo a hacer la misma pregunta y la misma reflexión. ¿Estamos en la civilización o estamos ya ingresando a esa barbarie que nos va a extinguir, ¿no? Si quieres una respuesta muy concreta, tecnológicamente, desde el punto de vista de la cultura material, como llaman los antropólogos, estamos en la hipercivilización. Pero en la cultura inmaterial, en cuanto a comportamiento humano, en cuanto a relaciones sociales, en cuanto al tratamiento con los demás, estamos antes de, ni siquiera en el salvajismo, diría.
Yo diría todavía estamos en la época de la familia sindiásmica que no respetaba el tabú de incesto. Volviendo a la pregunta inicial, que es, creo, el patrón espiritual de la mayoría en el mundo. ¿Usted cree en Dios, doctor? Fíjate, sí, por mi propia debilidad, ya dije algo antes. ¿Cómo explico la muerte? ¿Cómo explico la casualidad? Yo me hago constantemente la pregunta, ¿en qué consiste el destino? Y me viene la respuesta. El día que logre la diferencia entre casualidad y destino, recién dejaré de creer en Dios. Ahora, Friedrich Nietzsche decía de que el hombre, al negarse a sí mismo, crea a Dios y le pone todas las virtudes que el hombre mismo tiene. Es bondadoso, es solidario, es magnánimo. Y el hombre, al negarse, crea su antípoda, su contrario, al demonio, que es malo, que es perverso. Y somos esclavos de esa permanente creencia que nos ha hecho cometer los más grandes errores por no aceptarnos en nuestra esencia como ser. ¿Qué reflexión le trae a colación sobre este tema? Mira, sobre eso se podría hablar horas y horas. ¿Por qué? Porque tendríamos que desmenuzar nuestro propio comportamiento, preguntarnos interiormente qué hacemos. Pero tenemos ahí una llave que se llama dialéctica. Es la llave del razonamiento humano, de la lógica, de la ciencia, porque un fenómeno no existe por sí solo si no se consideran sus contrarios. El mal no va a existir nunca si es que no existe el bien, sino con qué se toma la referencia. Así es. La negación de nosotros no nos conduce a la nada. ¿Por qué? Porque tendríamos que recurrir al gran filósofo francés, el hombre que los mandó a rodar con su premio Nobel, el gran Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, exacto. En su voluminoso libro El ser y la nada. La nada es algo, y gracias a la nada somos algo también nosotros. Entonces, cuando Nietzsche habla de la negación del ser humano para darle sitio a algo superior, como viene a ser Dios, no está diciendo otra cosa más que ambos en el ser humano se consolidan los dos polos, las dos antípodas, y nos da la integridad del fenómeno humano, de nuestra naturaleza humana pensante. Te resumo con lo que decía en Lima de una conferencia Thais, Eugenio Thais, un filósofo español declarado, convicto y confeso ateo. Muy bien. Terminó su conferencia en la Católica con esto. Dijo, miren, cuando Dios creó al mundo, primero lo hizo los cerros, después el mar, después los animales, después las plantas, bueno, etc. Y hasta que al final le tocó crear al hombre. Creó al hombre, su muñequito ahí. Bueno, ¿a este dónde lo pongo? Ahí están los cerros, ahí está el mar, acá están los ríos, están los animales, las plantas. No tiene sitio este. Entonces, como no tiene sitio, lo vamos a dejar libre para que por propia voluntad opte por la luz de la verdad, la moral, los valores, los principios, o bien opte por la oscuridad del pantano, del fango, de la maldad, de todo lo que significa la negación. Pues entonces, en conclusión, ¿qué nos dice? Casi en la misma línea de Nietzsche. Son los dos fenómenos que nos da el ser humano.
y el ser humano al encontrarse a sí mismo puede encontrar a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué otro mundo ni cosa por el estilo? ¿Qué pecados ni pecados? O ahí llegamos al mismo tema del Dios de Spinoza. El Dios que está en todas partes. No hay ningún Dios malo. No hay Dios que tengamos que pedirle haciéndole recordar todos los días que necesitamos almorzar ese día. No. Él lo sabe todo. Ahora, te voy a terminar con el Dios de Pascal. ¿Qué dice Pascal? Es la cosa más extraordinaria y pragmática. Si no creo en Dios y existe, pucha que pierdo todo. Pero si creo en Dios, si no existe no pasa nada, pero si existe, gano todo. Es en ese sentido pragmático que mucha gente cree en Dios, cree en el infierno, cree en el diablo. Es que son invenciones de los mercantilistas de la religión, que solamente ha servido para asustar a la gente. Citando nuevamente a un filósofo griego, Sócrates decía que el mal que los hombres tienen y hacen es debido a la ignorancia, y que el bien que el hombre hace es debido al conocimiento. ¿Es la religión y Dios parte de nuestra ignorancia? No, parte de nuestro miedo a lo desconocido. La religión y Dios, a mi criterio, es sinónimo de miedo. Pero previamente Sócrates, como acá voy a hacer una aclaración a los que se llenan la boca hablando de democracia, Sócrates, Platón hablaron de democracia, fue una democracia élite de los ciudadanos. Aún no nos alejemos del tema de Dios. Sí, ahí voy, pero ahí voy. Entonces, cuando menciona Sócrates, eso lo está haciendo en forma elitista. ¿Qué conocimientos? Los que tiene el esclavo de su época, los que tienen los conocimientos de los agricultores, o los conocimientos de los sabios, de los grandes pensadores de su élite. ¿A quiénes se refería? Eso es una apreciación excluyente, naturalmente, que ve, que lo proyectan al mundo, pero basándose en la discriminación de su época. No puede ser entonces ahí que hablar de Dios sea sinónimo de ignorancia. No, de Muy temor, bien. Sí, pero vayamos dentro de tu tema de Dios que Muy te bien. interesa mucho. Muy bien. Acá hay un tema que yo te voy a ayudar, te voy a dar el tema, la tecnología. Vamos a terminar con dos inquietudes. Sí, porque en este plan vamos a ir a misa el domingo. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, el reflejo gráfico es Robespierre después del triunfo de la revolución contra la monarquía absoluta y la monarquía fundamentalistamente en el teo, en la creencia en Dios, sale, se viste de blanco y dice: el día de hoy Dios es la razón. La razón ha abandonado al hombre en estos tiempos para que la creencia de Dios y todos esos quehaceres celestiales muevan a un ser en su propia decadencia, autor. Fíjate, para estos temas debemos contextualizar la opinión, las palabras de esa gente en su respectiva época, que no es la nuestra. Pues yo siempre hablo que el ser humano, el pensador, el filósofo, el historiador, son hijos de su tiempo, y por lo tanto sus interpretaciones del mundo son también en los mismos términos. Es igual que me digas, por ejemplo... Pero también, las ideas son atemporales. No, momentito. Los argumentos también. No, siempre. Las ideas, por ejemplo, la justificación de la Inquisición. Jamás se le vamos a dar temporalidad. ¿Por qué? Porque simplemente son formas de justificación del poder. Uso de la religión para
imponer el poder con una rigidez tal que se convirtió en temor, se convirtió en miedo, y de ese miedo hizo uso los grupos de poder para sojuzgar a la gente, para humillar, para esclavizarlos, para tenerlos a su... Mira, el nuevo Dios, ¿cuál es el? Humberto Eco, en un artículo extraordinario que se llama Los que no creen en Dios, ¿en qué creen? Creen en el mercado, creen en el libre comercio, creen en el internet, creen en el consumismo. ¿Y está mal creer en la riqueza que el hombre puede producir? Es que desgraciadamente la riqueza no es valorada en los términos sociales que debe ser. Es otra cosa. Por supuesto, tú como artesano, ¿cómo no vas a querer adorar una obra de arte porque eres artesano? El obrero, gracias a él se construye todo un mundo tecnológico. Él lo puede reconocer. Y la sociedad y los capitalistas, los que nunca han valorado al ser humano, sino solamente valoran la utilidad, la ganancia, la plusvalía. Contra eso estamos nosotros. Muy bien. Doctor, vamos ahora sí de los campos filosóficos a entrar al campo más humano. La pregunta es en el tema del poder político, con referencia a Sócrates, que decía que la democracia era la manipulación de las masas. ¿Qué reflexión tiene sobre ese contexto comparado analógicamente al que el día de hoy vivimos? Porque Sócrates no creía en la democracia. Fue por eso que lo acusaron de pervertir a la juventud y también pues de ser un infiel a los dioses, ¿no? Por eso lo obligaron a tomar la cicuta. Sócrates ahí debe ser considerado el tipo más honesto. Porque es más honesto que los demócratas de la actualidad. Si Sócrates se levanta en este momento, ¿qué haría cuando llama democracia a la payasada que ha habido el domingo 7? ¿Qué diría? Se iría de inmediato corriendo donde estaba. Eso es lo que sucede. Si miran que no creía en la democracia de su época, donde se suponía, ¿por qué hablan de Atenas? ¿Por qué hablan del Ágora? Porque se creía, así digo, se creía, casi como una ficción realidad para los actores de esa época, de que el pueblo decidía. Pero, repito lo que hace un momento, pero los pueblos de la ciudad, de los intramuros, no estaban, no olvides, en esa supuesta democracia. ¿Quiénes? Los esclavos. Uno. Dos, las mujeres y los labriegos. ¿Quiénes eran los citadinos, los que vivían Es como acá, que voten solamente los que viven alrededor de la plaza de armas, el resto no. Ahora, Sócrates creía en una aristocracia ilustrada o en una aristocracia sabia. Ahora, ¿nosotros deberíamos reemplazar la democracia que tenemos por la meritocracia que tanto se habla en estos tiempos? Mira, si queremos ser demócratas, realmente debemos darle presencia en el Parlamento, en el Congreso, como quieran llamarlo, a todos los sectores sociales del Perú, a un cacique, a un jefe ayaninca, a un barayo quechua, a un alcalde mayor aymara. ¿Por qué? Porque la filosofía china, ¿qué dice? La democracia la viven los ancianos. Cuando muere un anciano carente de instrucción, que no ha llegado a ver ni leer ni escribir, ¿qué dicen? Se ha cerrado un libro no escrito. ¿Y por qué no podemos escuchar a esa gente en el Congreso? El muy endiosado en conocimientos, el muy docto, frente a uno de ellos,
¿Será tal vez porque no vivimos una democracia, sino la dictadura de la corrupción y del mercado? Tú lo has dicho. No, y eso lo ve todo el mundo. Si quiere, pregunta al señor que está caminando ahí. Esa pregunta dice que sí. Y te saca muestras todavía. Te pone nombres, tanto de personas como de partidos políticos. Y si no le viene a la mente, se limita a leer el periódico que tiene ahí, te lo dicta y listo. Eso es algo obvio. Bien, en la pugna, en la pugna política y el poder político, en el proceso histórico mundial que no es ajeno a nuestro país, ¿por qué ha venido fracasando la lucha de clases? Yo diría que no ha fracasado, que haya sido desnaturalizada. O los reveses. Atenazua. Reformulo mi pregunta, los Ya. reveses de la lucha de clases en estos tiempos. Yo diría que esos reveses se han debido al desvío de los objetivos, o bien que la propia conducción no llegó a concretar, a materializar los objetivos trazados. Simple y llanamente. Y eso nos viene a la memoria porque el fracaso del mundo comunista. ¿Por qué solamente quedan poquísimos países donde se puede hablar de un gobierno, de una democracia exactamente entendida, como que decide la población, que fiscaliza a la población? Si bien es cierto que tienen sus contradicciones, pero la contradicción no está dentro de la naturaleza del fenómeno, sino son factores exógenos, de fuera. Tienes el caso de la Revolución Cubana, que se ha visto presionada, agotada por el mismo desarrollo exógeno de la tecnología, y esa tecnología manipulada desde fuera. Ese es el daño que produce, y no es que se hayan tenido esos reveses por una acción, digamos, vale el término, arrepentimiento de las masas, no. Ahora, ¿se están creando las condiciones objetivas y subjetivas en el mundo para tal vez una revolución sin escala? Porque lo que se observa es la concentración de la riqueza en pocas manos y la gran miseria en el mundo, que son las condiciones objetivas. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para que las condiciones subjetivas, es decir, los cuadros en el mundo, puedan asumir este devenir histórico de decir que la revolución es la partera de la historia? Creo que ya no creo. En primer lugar, tú lo has dicho, la riqueza se ha diluido en el mundo. El 1% de la población mundial es propietaria del 60% de todos los bienes materiales del mundo. El 1%. ¿Qué significa eso? Que ese 1%, una fracción 0.001%, estará de repente en Lima, estará de repente en Chile. Pero ¿dónde están más concentrados? En los países estrictamente capitalistas. Y los que fueron comunistas por la misma Rusia, integrante de la Unión Soviética. ¿Quiénes son los chinos? Son los nuevos capitalistas. Y no necesitamos ir allá. Vemos el comportamiento que tiene acá Shogun, pero por ejemplo. si no va a pasar eso, la dialéctica no se cumpliría. Se cumple, se está cumpliendo. La dialéctica es un fenómeno que no lo puedes localizar ni materializar. Porque usted se contradice cuando le pregunto sobre el tema de la lucha de clases, me dice que no, que los reveses se han dado. Reveses se han dado. Y finalmente, por la propia evolución. Finalmente le pregunto sobre el devenir de la historia, sobre una revolución a gran escala de los pobres contra los ricos, de la clase proletaria contra la burguesa. ¿Se podrá visualizar eso en el futuro, en esta tercera revolución industrial? Yo honestamente no lo visualizo. ¿Por qué? Porque el objetivo del sistema, del mundo capitalista, es desproletizar,
desobrerizar, si quiere. Ahora, Alvin Toffler, este escritor, investigador, habla Sí, del cognitariado, ¿no? De que ya las manos dejan de ser tan útiles para pasar a las capacidades cognitivas, el cognitariado. Y la tecnología termina absorbiendo muchos quehaceres del proletariado. Mira, el ángulo de interpretación hay tantos. Por ejemplo, mira, has tocado uno de ellos. Están ahora enfrentando el conocimiento contra la ignorancia. Es decir, ¿quién es el que se ubica ahora entre los elementos integrantes del poder de opresión? El que maneja la tecnología. ¿Quiénes son las víctimas de ese manejo? Los, como diría este francés, Jean Tabore, italiano creo, Jean Tabore, es el homus que ve, que siente, que maneja tecnología. Ese es el que manda, es el que ordena. El que no sabe en este momento computación, ¿dónde consigue trabajo? En términos más claros. El que no está en ese mundo virtual termina siendo parte. Ese mundo virtual también tiene sus propias contradicciones. Por eso que tú creías que me he contradicho, no. Tiene sus propias contradicciones. El mundo virtual. Nosotros acá como analfabetos digitales, como nos llaman a los de mi edad, tú estás entre los inmigrantes. No, pero digitales. yo lo veo bien a usted navegar bien el internet. Bueno, pues la excepción confirma la regla, pues. Mira, hay un francés, no me recuerdo, un periodista que nos ha dividido a la humanidad en tres grupos. Los que nacen con la tecnología, la tribu digital, los inmigrantes, los que no más de 25 años los primeros, los inmigrantes, los que entran ahí a partir de los 25 hasta los 40, y de los 40, 50 para arriba los analfabetos digitales. Ahora, mira, déjame concluir un ratito. A ver, no se preocupe. Mira, y esto. Nos están enfrentando también a la propia sociedad. Y sabes, hay otra cosa que he observado. ¿Cuál es la confrontación que usted observa en esa reflexión? Que los que tienen acceso a todo el mundo digital, si tú quieres llamarme, a la nube, cada vez es una élite. Es un grupo autoselectivo. Nadie lo selecciona. Ahí sí, el conocimiento lo selecciona. Por ejemplo, los juegos en línea es un pequeño ejemplo, ¿no? Los juegos en línea es una autoselección de muchos jóvenes en el mundo que diseñan sus propias estrategias para satisfacer ese ego lúdico que tienen. Doctor, Marco Aurelio de Negri decía que el hombre de estos tiempos es un hombre incompleto porque vive con esto, con las prótesis. ¿Qué opina sobre esta reflexión? Bueno, yo sé, tenemos que estar de acuerdo 100%, pero en la ciudad, o bien en las zonas periféricas, hasta donde llegue la peste tecnológica. Bueno, llama la peste, huele así, yo le llamo otro término que no es recomendable usarlo. No, yo estoy pensando como antropólogo. Mira, estoy pensando en un pueblo X, cualquiera, de cualquier parte del Perú, centro poblado acá, tienen ese aparato. Y tal es así, ahí te voy a mencionar algo extraordinario. Estuve en un pueblito acá en Ancash, y un chico bien mal vestido, muy harapiento, en una mendicidad pronunciada, completa, evidente, en colores, y lo veo con celular. Hoy le digo, ¿y tu celular? ¿Cuánto te ha costado? No sé, me dijo, pero con la plata que mi mamá recibió de juntos lo ha comprado.
bien, bueno, está ahí, cada uno hace lo que quiere con su plata. ¿Pero dónde vas? Voy a un sitio donde solamente ahí hay señal. ¿Por qué le digo? Porque, a ver, llame. No, pues no hay señal. Y me llevó exactamente. ¿Y cómo yo te he descubierto así? ¿Cómo así te he dado cuenta? Es que estaba buscando llamar, caminando por todas partes, y acá debe ser algo especial. No, señor, me preguntó. Qué extraordinario. Ahora bien, vamos a esto. Le digo, ¿y en tu casa tienen sobre todo? No, hay uno solo que es para todos. Y me puse a pensar, en la medida en que uno se está encontrando con la naturaleza, vive más libre, porque no tiene ese, ¿cómo le llama? ¿Necesidad? No, ese complemento, ese amuleto. De Marco Aurelio. Esa prótesis que dice Marco Aurelio. Esa prótesis. Mientras menos exista, el hombre será más libre. Esa es la verdad. A mí me gustaría recuperar esa libertad. Ahora, si hablamos de las ventajas de esta prótesis, a mí me ha ayudado a ubicar a mucha gente que yo estimo que sin esta prótesis no hubiera logrado hacerlo, ¿no? Esa es la ventaja de acercar las comunicaciones y encontrar otras regiones del mundo, ¿no le parece? Yo no dudo de eso, pero vamos a lo contrario. También te ayuda a ser hipócrita, falso, mentiroso, farsante. En este momento te llaman de Guacho. ¿Aló? Sí, no te preocupes que en 10 minutos estoy allá y estás sentado acá. Pero la escala de valores no tiene nada que ver con la prótesis. Los valores están sin esta prótesis, o con la prótesis los valores los voy a tener acentuados. Los valores, pues no los pones en práctica. Pero claro, pues estás mintiendo, ¿no? Por supuesto, ¿ves? Pero la contra la veracidad. La mentira de estos tiempos es la misma mentira que se decía pues en los tiempos más remotos. Es el problema de los valores está en cuán acentuados están en el ser, ¿no le parece? Los valores, yo no dudo de eso, que pueden ser cultivados por nosotros. A lo que voy es a cómo también la tecnología nos lleva a acentuar el antivalor. Eso sí. A eso es lo que voy. Eso sí. Porque los estudios que se han hecho es que gracias a las redes sociales hay mayor infidelidad, ¿no? Ahora, hablando de las redes sociales, es una ventana para sacar el ego frustrado que tenemos, ¿no? La tecnología nos ayuda a revelar nuestras miserias espirituales, a que nosotros pronunciemos de la forma casi de simio, de saltar, de tomarnos fotos acá. Es una forma de visualizar la miseria. Gran trabajo para los psicólogos, ¿no le parece? Para los sociólogos también, para los antropólogos, en general para todos los ólogos. ¿Sabes? Tú lo has dicho bien claro, que permiten visualizar, que permiten dar a conocer, exteriorizar la miseria, la basura que llevamos dentro. Un caso bien concreto. Pero primero, lo bueno. En el Ministerio de Educación se desgarganta, les ha salido callos en la lengua. Esta es una educación inclusiva, que nadie debe quedar fuera de las relaciones sociales y de la valoración que debe haber entre nosotros. Qué bonito hablan, muy bonito. ¿Qué sucedió recién? Hace 2 o 3 días han elegido una reina de belleza que era mi Perú. ¿Qué cosas le han dicho en las redes sociales? Le han dicho de todo a la pobre chica. Que es una india, que es una negra. Todos los insultos, y que ella no representa a la mujer peruana. La pregunta es para esos infelices. ¿Quién representa el punto de vista físico? Porque ahí no se trata de lo físico. Ha respondido bien la pregunta. Ahora, ese es el callejón oscuro donde todos tienen derecho a tener un garrote y matar donde se pueda, pues la barbarie, pues. No, yo voy más allá de eso. Ojalá fuese matarlo. Voy con esto a demostrarles que en vez de que nuestra sociedad avance desapareciendo brechas entre grupos
sociales, desde el punto de vista étnico, gastronómico, de vestimenta, de comportamiento, se están abriendo cada vez más. Se están produciendo. Pero siempre fue así, doctor. Pero entonces que no nos digan de que no hay. El odio tanático de Sendero Luminoso se alimentaba de esas discriminaciones, de esa discriminación regional con referente a Lima. ¿Qué nos sorprende? ¿Qué le sorprende a usted que se refleje eso en las redes sociales? A mí no me sorprende, no me indigna. Y algo más te agrego a lo que acaba de mencionar a Sendero. Las condiciones de esa naturaleza, aparte de otras que permitieron surgir a un grupo genocida como este, están igual que antes. ¿Creen que metiendo preso a 1, 2 o 3 seguidores, ya neoseguidores de Sendero, ya se liquidó? No, no es así. Yo he dictado en la maestría de Huancavelica sobre educación intercultural. Sendero está presente. ¿Por qué? Porque sigue la misma exclusión, sigue la misma humillación, sigue el trato totalmente discriminatorio contra los campesinos, contra los mestizos. Entonces, ahora, ¿qué buscan? Solo un miserable, espiritualmente hablando, pudo haber dicho, por ejemplo, esa barbaridad que es: nadie puede interponerse o no nos puede interponer ciudadanos de segunda clase. No, al final hay segunda, es cierto, pues hay ciudadanos de segunda clase para una élite que discrimina, que odia y que trata pues como animales a los pares, ¿no? Es decir, que una chica con facciones oriundas, si podría decirse, cabe la palabra, o simplemente peruanas, no podría estar ostentando pues Mira, lo que dijo ese infeliz que se llama Alan García, bueno, por lo menos lo ha matizado, pero lo que indigna es que quienes le replican son los primeros en usarlo. Mira, por segunda vez, un tipo que fue ministro de Marina, creo, Flores Arauz, ya. Sí, sí. Mira, 2. ¿Gianpietri o Flores Arauz? No, Flores Arauz. El que fue ministro, creo que le pollo gordo, creo que le sí, infeliz. Sí. Mira, 2 indignantes y como ese cavernario siguen en el Perú. 1, cuando se trataba de analizar, de pedir reflexiones, opiniones a la mayor cantidad de gente, tras los tratados de libre comercio, un periódico propuso que se haga con una especie de consulta popular, una especie de referéndum. ¿Sabes lo que respondió esta bestia? Que no cabe otro. ¿Cómo se le ocurre, a los señores periodistas, que sobre el Tratado de Libre Comercio se va a consultar a las llamas y a las alpacas? Ese mismo salvaje escribió hace poco un artículo a raíz de la ley Mulder, cuando fue cuestionada en el Tribunal Constitucional. Mira cómo respondió, dijo: yo no creo que el señor Mulder, un magnífico congresista, magnífico solamente para él, haya puesto una ley de esa naturaleza, porque, bueno, pues lo acepto que sea Pérez Mamani, por ejemplo, el que proponga esa ley. ¿Te das cuenta esa gente que tiene en la cabeza, me reservo el término, lo que pueda tener, que gobiernen el Perú? Y después nos hablan de ¿qué? De inclusión social. Claro, y para finalizar este tema, la vez pasada yo hice una reflexión cuando veía a 2 jovencitas cajamarquinas en el centro de Lima. Les tomé una foto y hice la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo las hijas de Yanacocha pueden vivir en tanta mendicidad? Se supone que Yanacocha termina siendo una de las minas más grandes del mundo en el oro, y los hijos de ese lugar terminan siendo los mendigos en el Perú. Y eso es, pues, que a los dueños originales, si cabe la palabra, lo han convertido en lo que son, los mendigos.
Mira, y otros son los dueños. mira, yo te voy a graficar. Te voy a graficar. Cuando entraron a trabajar a Yanacocha, ¿qué hicieron? Les compraron gran cantidad de tierras, todas de cultivo, 100 soles la hectárea. No les alcanzó para llegar a Lima. Pero ¿cuál era lo trágico? Yo estaba en Huacho y salía de Lima muy de madrugada. Y a la altura del puente del Ejército era un desfile de hormigas. Todas mis paisanas las conozco, ¿por qué? Por sombrero. Yo soy cajamarquino también. El sombrero blanco. Una cola iban al centro a mendigar, con sus hijos a pedir limosna por las calles. Obra de Yanacocha. Siendo ellos los dueños de esos cerros. Esas tierras, de esos cerros, de esas lagunas. Vivían contentos, no hablo de felices, ¿ah? Contentos. Tenían su leche, tenían choclos, tenían habas, tenían de todo. Ahora, eso no podría pasar en el país imperialista como los Estados Unidos, porque el que es dueño allí de una propiedad es dueño también del subsuelo. Y ahí, si encontraran oro, es de él. Hay una comedia bien bonita que ya no la pasa, Los Beverly Ricos. Era unos campesinos norteamericanos, es comedia, que van a recoger agua y ¿qué pasa? Con el balde sale un líquido negro, que era petróleo. ¿Cómo van? Lo denuncian, lo venden y ellos fueron los dueños del pozo de petróleo. Un banco les financió la explotación, ellos, los dueños. Es distinto, pues totalmente distinto. Las leyes ahí por lo menos tienen otro origen. Acá no. Acá con todo lo que está pasando, con todo lo que nos llegamos a conocer, vamos a terminar un tremendo llanto, imparables. Ahora, lo vamos a hacer el muro de las lamentaciones. Pero no solo es el llanto, sino va a haber un desborde, doctor. Y aquí viene la siguiente pregunta con lo que está pasando en Guatemala. Cuando se terminen los minerales de los cerros que tenemos, cuando se termine nuestro gas y seamos un país africanizado, va a ocurrir lo que está ocurriendo en Guatemala hoy. El desborde de los migrantes hacia la frontera del país de las maravillas. No sé si es el país de las maravillas o el país de los drogadictos, pero eso, lo que nosotros observamos en el puente internacional en Chiapas, eso es lo que va a ocurrir en nuestro país. Si no hacemos lo que ha hecho, pues, a lo que tanto odian los miraflorinos o la gente, si no hacemos lo que está haciendo Bolivia, sí, ¿no? Y lo que ha hecho Bolivia, el ser el primer país, ser el primer lugar en la economía en Latinoamérica, lo ha hecho Evo Morales, un aymara, tengo entendido, ¿no? Sí. Un aymara. Yo por eso que al iniciar la pregunta le decía, ¿a dónde vamos, no? O sea, ¿cuál va a ser qué es lo que va a ocurrir de aquí en el futuro? Porque en realidad me preocupa más el futuro que el presente. Sí, como debe ser. Porque preocuparse por el presente, preocuparse por un segundo de un suspiro de la historia, como claro, es preocuparse Santos. Por el presente, es preocuparse por darle sentido al hedonismo, ¿no? Sí, es una forma, satisfacer tu placer, nada más. ¿Qué es lo que usted observa en el desborde de los guatemaltecos que van una marcha, no de protesta, sino una marcha de la búsqueda de la vida? Algo de 7,000 ciudadanos, 2,000 que partieron de Honduras, ahora se han ido agregando. Ahora ya es en una masa, porque antes iban todos los días, pero en pequeños grupos, que los mataban en el camino y había el crimen organizado mexicano, los secuestraba, los violaba y los mataba. Sí. Ahora es en masa, 7,000 personas caminando hacia la frontera norteamericana donde... Los va a encontrar el ejército norteamericano. Claro. Va a pasar ahí una masacre y nadie se va a enterar porque nadie lo va a publicar. Eso es todo. ¿Quién lo va a publicar?
ellos son dueños del sistema. Quiérase o no, se va en una expresa unipolaridad. Lo que me ha causado una profunda admiración, un asombro. Pocas cosas nos asombran en estos tiempos donde todo puede ver en imágenes, ¿no? Lo que me ha asombrado es el testimonio de una madre que decía: prefiero morir en el camino que morir en Guatemala. O sea, tan terrible está Guatemala que prefiere morir en el camino. Sí, es un refugio en la muerte frente a la desesperación de la vida que tiene en su lugar de origen, donde viven. Es decir, mira, ahí hay algo que debemos pensar. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Por qué la gente quiere salir? Y no es Venezuela, ¿no? No es Venezuela o no es Cuba, como a muchos neoliberales les gustaría que sea así, para decir, ahí están pues los países populistas y socialistas. ¿Cuál es el origen de la expulsión de esa población centroamericana? Es el sistema, es el neoliberalismo, en mayor o menor grado. Y si no es el neoliberalismo enfermizo, es que niño, todavía... Saluda ahí en la cámara, saluda. Todavía... Saluda a la cámara. Todavía existe gamonalismo, existe concentración de la tierra. Tú observas ahí el tipo físico de los marchantes. ¿Quiénes son? Son labriegos, son campesinos, son obreros, son trabajadores, yo me aseguro, del campo. Es que me hace recordar el desborde popular, mi maestro y amigo José Matumar. Pero ese es otro tipo de desborde, es una atracción hacia su propio país que eso es lo que ha pasado en Europa también con Libia, pues, ¿no? Con Libia, con Siria. Pero ahí en forma violenta, como fueron... pero la pobreza no es una violencia... Es en sí misma, es violencia, pero tal como se expresa o tiene su origen, es distinto. En Libia, por ejemplo, no había pobreza. ¿Quién dice que había pobreza? Era el país con el mayor Producto Bruto Interno de toda África. Así es. Y porque no le gustó Gaddafi, entraron. No, el gran problema de Gaddafi fue que quiso vender el petróleo en euros, ya no en dólar. ¿Cómo el sistema... ¿Cómo hacías la maquinita, pues, si no tienes respaldo petrolero? El sistema dólar, por eso el origen de las criptomonedas. Puede hablar de revoluciones industriales. ¿Cómo se define una revolución industrial? Una revolución tecnológica, por la aparición de un elemento nuevo, un elemento tecnológicamente nuevo que marca un antes y un después. Por ejemplo, la rueda, por ejemplo, el telégrafo, el carbón, el petróleo, ¿no? Por ejemplo, pero hay uno que sí ha marcado un antes y un después, y hay solamente un antes y un después: la energía eléctrica. Para mí la energía eléctrica es el gran descubrimiento del mundo, porque si tú cortas la energía eléctrica que en Barranca en este momento, ¿qué pasa? Todo paralizado, todo. Entonces, de ese tipo ya no, ahora es mucho más... Hay una dependencia absoluta a la energía, ¿no? Una dependencia completa. Hablan de la internet, que el celular, no. Es la energía. Ahora bien, el corazón de estos tiempos. Claro. Ahora bien, esto funciona sin energía. Esto sin energía. Esto funciona sin energía, ¿no? No, absolutamente, no. Todos los aparatos tecnológicos necesitan energía. Energía, porque alguien me dijo, sí, no, ¿y cómo hace para cargarlo? ¿Cómo hace para cargarlo? No funciona si no carga la batería. Entonces, de ese tipo ya no. Ahora son más sobrepticios. Los conocimientos aparecen sin que te des cuenta. Pero hay algo que debemos tener presente, lo que
lo he comentado en un curso de filosofía que dicté, ¿habrá una tercera revolución en valores? ¿Qué era valor? Es, por ejemplo, mira, hacia unos 50, 80 años era un valor el matrimonio, de la virginidad para el matrimonio. Ahora no. Era un requisito indispensable. Era un valor. Y ahí identificaban virginidad con honor, con honor. Me has robado el honor, me has quitado el honor. No, eso con el tiempo se ha logrado diferenciar entre lo estrictamente biológico y lo estrictamente moral, valorativo. Espiritual, ¿no? Espiritual. A mí sí eso sí lo veo como una especie de revolución. Porque ¿qué tienen que identificar lo uno con lo otro? Una persona, es como decir, sigue el tema religioso porque no lo pueden desvincular. Es, por ejemplo, una mujer que haya tenido hijos puede ser santa. Eso es gravísimo. En Colombia sí hay una señora con varios hijos santa. No recuerdo su nombre, estuve en una reunión ahí justamente en su hospedaje. Entonces, en la medida en que el comportamiento humano, los valores se desliguen de lo estrictamente biológico, de lo estrictamente subjetivo que se convierte en prejuicio, seremos más libres. Nosotros debemos buscar la libertad. ¿Qué es la libertad como un valor filosófico, como un valor supremo, doctor? Yo te voy a dar un concepto que es personal mío, claro. Porque yo me siento libre. Ajá. Porque aunque digan lo contrario, aunque digas tú lo contrario, yo no he hecho daño a nadie. Y puedo caminar por cualquier parte del Perú, por donde haya estado, sin pensar que alguien me señale con el dedo. Me hizo algo. Está libre de culpas y pecados, doctor. Pecados sí, culpa no. Depende también de muy bien, doctor, es pecado. Termino el concepto. A ver. Para mí la máxima libertad es esa. Libertad de uno mismo. Libertad de uno mismo. Porque al sentirte tú, llámale esa versita toda melosa, la conciencia limpia, recién eres libre. Ahora, si hablamos de conciencia o hablamos, es una capacidad intelectual, académica, cognitiva. Sí. Pero no todos tienen la misma capacidad, pues, o sea, ¿cómo alguien puede tener conciencia si no tiene capacidades cognitivas? La mayoría vive por instinto, ¿no? Yo, cuando usted me habla de su propia libertad y su concepto, lo entiendo, porque usted tiene una comprensión de conciencia, tiene conciencia, ha estructurado su conciencia, pero no todos tienen conciencia. Muy bien, muy bien. Yo te voy a comparar algo que he visto ahora un mes en Puerto. Un chiquito de unos 3 años. Muy bien. Con las justas 3 años. Estamos conversando así y entró, miraba a todos y el dueño me dice, observa disimuladamente qué es lo que va a hacer ese chico, porque ya lo ha hecho antes. Entonces miraba, nosotros conversando, se acercó a la vitrina, sustrajo un paquete de galletas, lo metió debajo de la chompa y se fue, pero mirándonos. ¿Qué significa eso? Ese chiquito diferencia entre el bien y el mal perfectamente. Es consciente que llevar algo sin la autorización del dueño es robo. Ahora tú te preguntarás, ¿es instintivo el robo? El hambre es instintivo. No, ese chiquito no tenía hambre porque es el vecino de ahí y siempre le dan, come bien, todo lo demás. Pero el hambre sí es instintivo. El hambre es lógico. Y por hambre se mata. No, está por hambre bien, se roba. No, estás desviando el tema. Yo te voy a decir que ese chiquito estaba bien almorzado. Punto. Entonces no sería una galleta, pudo haber sido cualquier otro objeto. Cualquier otro, de comer de repente, o una gaseosa, por ejemplo, de beber. Entonces, lo que vamos a esto, ¿será instintivo y hasta qué punto
una serie de actos. Claro. Ahora bien, la inmoralidad es instintiva como fenómeno que comprende todo lo malo, todo lo cuestionable, todo lo que es condenado por la sociedad o condenable por la sociedad. Los que no han tenido formación, instrucción, pues no pueden diferenciar, ¿no? No pueden No hay diferenciar. necesidad. Hermano mío, tú sabes, tú ¿Cómo no se desarrolla llegaste. ¿Cómo se desarrolla la conciencia, doctor? La conciencia se desarrolla, ahí sí. No es una alimentación instructiva, educativa, pedagógica, formativa, institucional. Todo eso es cuando se refleja tu entorno. Me explico. Cuando el niño ve en términos de valores, porque hablemos la conciencia como una especie de valores sistematizados. Cuando el niño ve los valores en los demás, se limita a imitarlos. El valor se imita, Claro. no se aprende, Así no es. se enseña. Entonces, quien robe a una señora habrá visto hacer lo mismo en otro sitio. Ujú. Y ese que roba no diferencia a nadie, le puede robar a un millonario de la esquina o a una pobre señora que vende galletas. vivimos el mercado tiene una apología sistemática diaria del robo, del morbo, de la violencia. ¿Qué le sorprende doctor? Mira, el día que no te sorprenda algo has dejado de vivir. Con lo que te sorprenda construyes Bueno, explicaciones. yo busco siempre Y- asombrarme, no sorprenderme, a que son cosas diferentes. Sí, pero del asombro yo lo considero todavía algo pasajero. Ya está bien, mira cómo... ¿Cómo podría ser el asombro algo pasajero, doctor? No, El asombro es algo que se te presenta casi El de asombro forma te pone en fortuita. dos planos, ¿no? No, el asombro es algo que tú lo ves como algo casi cotidiano. Por ejemplo, cuando yo vine de mi tierra me asombró el mar y hasta el día de hoy no dejo de pensar en la inmensidad del mar. Está muy bien. Y el otro, Bueno, el sorprenderte sorprenderte significa... es instantáneo, pues el asombro es mucho más. Bueno, dejémoslo de exquisitez semántica, es la misma tontería, ¿no? Pero la cosa es algo bien concreto. Claro. Te sorprenda, te llame la atención, te ayuda a construir realidades y te ayuda a usarlo como experiencia. Te ayuda a usarlo como experiencia. Y si tú quieres moldear la personalidad, te amparas en eso, sin necesidad de leer, sin necesidad de grandes conocimientos, grandes textos o bien maestros sapientísimos. No. Doctor, haciendo un paréntesis, si usted hubiera sido un maestro del aposento alto con las capacidades de orador que tiene, hoy día sería un hombre millonario, ¿no? No creo. Difícil. Salvo que me paguen por palabra. Qué distinto. Y ahí va, pues. Hay un libro, a ti que te gusta hablar del hubiera, yo soy enemigo del hubiera. Yo tengo un artículo que escribí sobre el Ike y yo creo que la alta conciencia que usted tiene no le dio apertura, pues, de traficar la fe. Usted no ha visto los millones que manejan los hombres que han hecho de la palabra una forma de la búsqueda de satisfacción espiritual y han llenado sus arcas de millones. Yo me quedo sorprendido cuando hombres que no trabajan más allá de la reflexión y la inspección de la Biblia amasan fortunas inmensas. Yo lo veo a usted a veces hablar como un predicador. Yo digo, lo único que faltó fue quebrar su conciencia para dar paso a esos millones que no ha querido recibirlos. El problema está que no quise romper mi conciencia nunca. Pero eso tiene su compensación, lo que te decía hace un momento. Claro. Qué satisfacción que me encuentre en un restaurante como me ha sucedido. Uh-huh. Maestro, ¿cómo está? He sido su alumno en Garcilaso de la Vega,
en San Martín de Porres, pues hace como 2 o 3 décadas. Pucha, esa es la mayor a veces yo satisfacción. pienso que usted ha hecho un pacto con Satanás, porque lo veo tan joven como una vez... No, con Satanás no. Lo que pasa que he leído muy bien el libro de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Bueno, doctor, hemos hablado mucho de la vida. Vamos a aperturar ahora, vamos a hablar un poco de la muerte. La carta de los científicos al mundo, ¿no? Una carta que se escribió en los años 70 para advertir el devenir de los cambios climáticos, que por vía telefónica le aperturé un poco la inquietud que quería conversar con usted. Ahora en los principales portales como la BBC de Londres, el New York Times, RPP, La República acá, se ha hablado que 15.000 científicos han advertido que ya la humanidad y los cambios climáticos ya no tienen solución. Es decir, vamos a empezar a ver fenómenos naturales como el fenómeno del Niño, terremotos, maremotos, y nos vamos a la extinción. ¿Qué piensa sobre este tema? Que les doy la razón siempre y cuando no se haga absolutamente nada. Pero esos científicos, desconozco la carta, deben saber, y lo saben, y por qué no lo dicen, que hay mercenarios científicos que afirman con la mayor desfachatez que el cambio climático es invención de los comunistas, es invención de los alarmistas del mundo, de los ecologistas, de ¿no? una sarta de gente que no le gusta el progreso. Y sin ir muy lejos, esa larva de escritor, el hijo de Vargas Llosa, de tal palo, tal astilla, Álvaro, ya no quiero ni mencionarlo, idéntico, el cambio climático que es invención. Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Ajá. Él es el perfecto idiota neoliberal. Exacto, como Montaner. Él escribió una obra, que El sí. perfecto idiota latinoamericano, pero no, luego... No. ¿O me estoy equivocando? El manual del perfecto idiota latinoamericano. Pero luego cambiamos el título, pues, el perfecto idiota neoliberal es Álvaro Vargas Llosa. Pues. Sí, me alegra. Mira, ¿sabe lo que dijo? Dijo, eso es invención. Si los glaciares están igual. Entonces lo leyó le di a leer y lo comenté en un aula en la UNASAN y con algunos profesores que son de la línea. Entonces dio la casualidad que a los pocos días nos íbamos a Huaraz a dar un examen para evaluación y veo ¿cómo se llama veo ahí un nevado famoso, que ahorita se me escapa. Pastoruri. Pastoruri. Huaraz. Pastoruri. Espérate un ratito. Él le digo, para el carro, un ratito. Mira, le digo, ¿quién es el huaracino de acá? El chofer, yo, señor, me dijo, tengo 50 años. ¿Está igual que antes? No, me dijo, jamás. El de antes era toda una torre blanca. Mira cómo está ahora. Tú le digo que sigues al renacuajo ese. Mira, ¿no hay cambio climático? ¿No hay cambio climático? Ahora que lleguemos al Huascarán, ¿cómo va a estar? ¿Por qué niegan ustedes? Ese es el problema. Ahora Perdona, termino. La Exxon, tengo ahí varios artículos, tiene en su planilla científicos renombrados, tiene un presupuesto de $12 millones anuales, así como para la coima acá de Odebrecht, para callarle la boca a los científicos mercenarios y digan que acá no pasa nada, que es normal, que el cambio climático se debe a que comen muchos frijoles y tienen gases, y ese es el efecto invernadero. Entonces, eso es lo que hace más daño. Es la estupidez, pues, ¿no? Volviendo a la pregunta, si sigue así, no dura 30 años. Yo le he demostrado, porque tengo cifras que me llegaron, 30 años puede durar el mundo por una simple razón: se agota el agua. Se agota el agua. Y no necesitamos catástrofes. Puede seguir alumbrando el sol. Se agota el agua.
No olvides que solamente el 2% de agua en el mundo es agua dulce. Así es. Y ese 2% lo están envenenando. Y si te escuchan eso, me escuchan a ese terrorista del agua. Hugo Blanco, cuando volvió al Perú, dijo lo siguiente, doctor: no luchamos ya por un mundo justo, luchamos por salvar a la humanidad. ¿Es cierto eso? Lo repitió cuando hubo la marcha del agua, fue en el 2012 acá, 12 o 13 creo. Sí, sí. Estuvimos con él en Paramonga y apoyamos la marcha del agua con la lucidez extraordinaria. Muy bien, doctor, para terminar el tema de la muerte. No hemos comenzado. ¿Qué piensa usted ya desde el plano individual sobre la muerte? Un filósofo decía que para una mente bien organizada la muerte es simplemente una aventura. ¿Qué piensa usted de la muerte desde el plano individual y personal? Primero vamos, individual y personal lo mismo. Vamos, te voy para que veas la metáfora. He tenido la suerte de haber participado en conversaciones con Julio Ramón Ribeiro, mi profesor Pablo Macera, y sobre todo con este poeta extraordinario Juan Gonzalo Rose. Y en una oportunidad Julio Ramón Ribeiro, que en Barranco, nos dijo: te invito un vino, vamos a la casa, abordamos un taxi, nos fuimos. Sentado adelante estaba Pablo Macera y en el asiento posterior, los tres nosotros, Juan Gonzalo Rose. No sé qué le dijo Pablo Macera, que no le escuchó Juan Gonzalo. Y Pablo Macera le dice: Juan Gonzalo, te estoy hablando. Discúlpame, le dice, pero cuando me hables debes tener en cuenta que estás hablando con un muerto de vacaciones. ¡Qué extraordinario! Y ahí yo salí. Entonces le dije: Juan Gonzalo, ¿quiere decir entonces que la muerte son las vacaciones que nos dan la vida? Claro. Al revés, que la vida son las vacaciones que nos da la muerte. O sea, todo el tiempo somos muertos. Dos, ¿qué pienso? Mira, yo he estado al borde de la muerte 2 veces. Las particulares no interesan, una opresión intestinal, después un infarto. He sentido la muerte, he sentido cómo uno levita, te sientes flotando y es una satisfacción, bueno, yo creo que supera la felicidad. ¿Una satisfacción orgásmica? Por ahí va. No tanto, de repente, más que eso, ya te puedes imaginar cómo es. Es decir, una tranquilidad. Ya. No terminé de morir porque me volvieron al mundo. Yo me he puesto a pensar, ¿será eso? Ahora, desde el punto de vista individual, eso me tiene sin cuidado. Absolutamente sin cuidado. No me interesa cómo sea. Si pueda morir mañana, hoy día, más tarde, no sé. Pero es lo que menos me interesa. Lo cual no significa que deje de pensar en lo que puede ser. Pero también hay un factor que de lo que puede ser han influido mis lecturas, una película, referencias, creencias populares, referencias que nos dan en los distintos pueblos del Perú. Eso es lo que me aturde. Lo que yo he podido reflexionar de los grandes hombres, como Bruno, que aceptó ser quemado, como Cristo, que acepta ser crucificado, o como Sócrates, que pudiendo haber fugado, acepta tomar la cicuta en el respeto de la ley, que él dice, ¿no? Es la valentía para asumir ese otro estado, ¿no? Yo personalmente sí tengo miedo a la muerte. Yo no te diré. Ahora, fíjate que para mí la máxima libertad, eso lo escribí cuando escribí un artículo sobre
mi amigo y maestro José María Arguedas, la máxima libertad de un ser humano es que disponga de su propia vida. Lo llega a vencer a la muerte. Porque muero pues cuando me da la gana, ¿ya? Y se acabó. Ahora que me digan, no, tu código genético lo establece justo en el momento que tú has decidido. Ah, no, pues ya. Hay mucha coincidencia entre lo casual y lo causal. Bien, doctor. De estar cómodos en la sala o tal vez en el techo haciendo una conversación tan agradable, vamos a pasar ahora por el zaguán para ir al patio trasero. Vamos a hablar de la política regional. Sí, no es tan trasero que digamos. Pero... Bueno, ¿qué opinión le merece como ciudadano lo que ocurre? Tenemos dos figuras en esta segunda vuelta y analice qué es lo que ha pasado este 7 de octubre con referente pues a la elección vecinal de las autoridades en la provincia de Barranca y la región Lima. ¿Qué análisis saca? Porque... Mira, hay algunos, vamos a darle una lectura general, unas cuantas lecciones, que no son nuevas, ¿no? Que no son nuevas. Mira, lo que ha pasado, lo que pasa en todo el Perú, la humillación del pobre, la compra del voto. El clientelaje político. Es por decir algo, pero hay que decirlo con sus palabras. La gente, a mí me consta, porque he apoyado un grupo político, a Perú Libertario, acá en Barranca, y lo tengo que decir porque soy militante. Cuando nos hemos acercado a un centro poblado, hasta una ex alumna mía, que me reservo su nombre, que tú la conoces, ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué nos traen? Acá necesitamos vestidos porque vamos a dar un pasacalle. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Traemos bienaventuranzas? No, yo le di otra respuesta que se molestó y prefiero ocultármela. Pero doloroso. ¿No han traído por lo menos polos? Por lo menos mandiles. Si no, ¿cómo? Pues Lidia, entonces todos acá, los candidatos, saben eso. Las malas lenguas dicen que por ahí unos 2 o 3 candidatos han gastado cerca de 1 millón de soles. ¿Y para recuperarlo cuándo? Si el sueldo de un alcalde provincial de acá no llega a 300,000 en los 4 años. Claro. ¿Y de dónde va a sacar el resto? ¿Qué cosas son magos? Multiplican los soles. Yo tengo una tesis que vivimos en la dictadura de la corrupción, pues eso se lo puedo explicar, pero bueno, esa es tarea ya de otra conversación. No necesita explicarlo mucho porque lo vemos a diario. Claro. Pero ¿por qué tiene usted el optimismo de ir a un escenario cuando sabe que sucede esto? A mí lo que me sorprende es la vitalidad que usted tiene para ir a un escenario tan concreto. Pues yo no participo en política porque yo sé lo que el mercado impone. El mercado pone compra y venta de votos, la oferta demanda de votos y voluntades. ¿Por qué sigue pensando de que la gente va a poder tener la capacidad de elegir una persona honesta con valores? Bueno, que sufro de masoquismo político, pues, bueno, la única explicación que puede haber. Entonces es cierto, pero es que si tú te pones, estás yendo contra la dialéctica. Escúchame pues, si existe esa tendencia, llámale a la parte más baja de la política, entonces debe haber algo que neutralice eso. Ahora, lo que sí podemos concluir, doctor, es que la población es corrupta porque el reflejo de la población son los políticos. Por ejemplo, si yo quisiera torturarlo a usted, lo mando de congresista para que debata con Becerril o con la Chihuahua, no sé, con tanta esa fauna que hay ahí, lo torturo. Bueno, mejor me envía cuando hayan salido ellos. Claro, porque es inexplicable pues hasta dónde ha llegado el afán del sistema de poner innombrables, impresentables, ¿no? Lo peor que tiene un país está en la clase política. Se han regalado, pues le han comprado el voto definitivamente. Fíjate, el pueblo peruano es un pueblo recíproco, noble. Te voy a concretar algo. A Pinochet es uno de los grandes geopolíticos de América.
le preguntaron, general, ¿cuál es la diferencia en una entrevista? Yo le he leído en una revista. ¿Cuál es la diferencia entre Chile y Perú? Muy simple, le dice, mire, en Chile siempre han habido grandes gobernantes, extraordinarios jefes de Estado que se han preocupado por su desarrollo. Pero es un pueblo de mierda. ¿Sí? Y el Perú, mire usted, tiene al revés, un pueblo noble, recíproco, dadivoso, sano, pero siempre ha tenido unos gobernantes de mierda. Esa es la figura real. Para su tiempo, ¿no? Usted como nos ubica para su tiempo, pero ahora es al contrario. Ahora igualito es. ¿Cómo es posible que haya gente sentenciada y a la gente lo ha elegido? A eso vamos. Ese no es un pueblo noble. Un pueblo noble, pero un pueblo recíproco. Un pueblo que debe haber recibido algo. Mírame, yo fui un día a Carquín porque me llamó la atención que en elecciones pasadas el 92% votaron por Fujimori. Pucha, pues, ¿qué? Yo estaba con ustedes. Fui. Porque todos, sin excepción esta vez. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino acá el señor Fujimori, nos ofreció nuestra autopista. Mire usted, ahí la tiene. Tenemos que ser agradecidos. A eso hoy. Eso es ya la desnaturalización, una especie de prostituir los principios políticos, prostituir el desarrollo, la imagen, la decencia, el honor. Justo vamos a tocar ese tema. Ese es el mercado, pues. El mercado es eso. El mercado ha ingresado al mundo para deshumanizar de forma retrógrada al ser. O sea, ¿qué nos sorprende, doctor? ¿Qué le sorprende el comportamiento? No me sorprende, ya te he dicho, me indigna totalmente. El día que yo vea eso como algo natural es porque ya no existo, es porque ya he caído en esta leyenda griega, la leyenda de un pueblo pequeño que tenían por costumbre bañarse todas las mañanas en la piscina real. Primero se bañaba el rey y luego todos sus súbditos. Hasta que un día la bruja Circe, envidiosa de tanta armonía, le echa una pócima de la discordia. La noche, listo. La mañana siguiente, el rey estaba indispuesto y no se baña, y se bañan solo los súbditos. Salen después de bañarse, el rey es un imbécil, el rey es un estúpido, hay que votarlo, bla, bla. Al día siguiente, el rey se baña junto con ellos, volvió la armonía. Eso no me pidas. Eso no me pidas jamás. Ahora, la figura... Y eso sería una negación de todo lo que desde donde estamos, aunque sea sentados en esta plaza. La figura siniestra, lo siniestro en nuestros tiempos es Vladimiro Montesinos. Si a la mayoría le preguntásemos si Vladimiro Montesinos merece tener una estatua, de los 30 millones, yo le aseguro que 25 millones estarían considerando erigir una estatua. Y no lo ven en la monstruosidad, ¿no?, que es el haber destruido las instituciones, los valores, haber mandado aniquilar dirigentes, estudiantes, niños. Aquí en Pativilca me parece que el grupo... El grupo Colina. Ajá. Entonces, a Montesinos se le ve como un tipo inteligente para el mal, un tipo que debería para algunos dirigir los destinos estratégicos de nuestra patria. Entonces, eso es el reflejo de la población. Mira, estás generalizando peligrosamente. Nuestro país, nuestra población, la idiosincrasia nuestra acá es que para hacer algo, condenar algo o bien elogiar o premiar, tiene que ver conmigo. ¿Sabes qué te van a decir? ¿Y por qué quieres un honor? Porque a mí no me hizo nada. He escuchado que un hombre muy inteligente, y por eso debe estar ahí.
Mira, indignante en extremo. ¿Por qué la gente en Lima era indiferente cuando se masacraban comunidades campesinas completas? Con ellos no era. Se acompañaban en el llanto, en el silencio, cuando tocaban la corneta por la muerte de un policía. Pero jamás pusieron mala cara cuando se enteraban los de Ajomarca, niños, mujeres, ancianos. Pobrecitos, ¿no? Pobrecitos. Es que tienen que meterse contigo. No, a mí no me afecta. No es conmigo. Mira, estás malgastando el agua. Oh, guárdala, cuídala. De acá a 20 años no va a haber agua. Así viviré 20 años. No creo que viva 10. ¿Qué me importa? Es decir, que no le importa ni sus hijos. No le importa su generación siguiente, sus nietos. No le importa nada. Y hablando de no le importa nada, solo 3 personas durante toda esta entrevista acaban de ver que hay una cámara y se han retirado. Pero las demás pasan como no le importara nada. Así es. Esa es la sociedad que vivimos. Esa, una especie de atomización de actitudes, una individualización extrema, una indiferencia total. Bien, doctor. Análisis de la segunda vuelta volviendo al panorama regional. Tenemos a Javier Alvarado, que es candidato de Patria Joven, sentenciado en primera y segunda instancia por peculado, por haberse apropiado, según los fundamentos, de dineros de la provincia de Cañete, el caso Finver. Tenemos a Ricardo Chavarría, un empresario de telecomunicaciones, que ha quedado en un segundo lugar, hay que ser sinceros. ¿Cómo ve estas dos propuestas en la región y cuál es su reflexión? Hay mucha gente, alumnos, profesionales, a quien creo usted le tiene un respeto, y sobre todo a quienes yo siempre he defendido, ¿no? A pesar de no ejercer, por estar fanatizado con Pablo Freire, que decía vamos con la educación liberadora, eso no me ha permitido estar en la educación bancaria. Pero muchos de los colegas que están enamorados de las laptops y están diciendo que Javier Alvarado sí les va a comprar la laptop y que Ricardo Chavarría pues es un candidato nuevo. Bueno, estoy casi parcializándome en la pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es la reflexión de usted con referente a estos dos candidatos que el 9 de diciembre, tengo entendido, pasarán pues a unas justas electorales? Tu pregunta es bien difícil y me lleva a un estado de pesimismo completo. Te expreso mi temor que gane Alvarado por lo que acabas de decir. ¿Por las laptops? Sí. Y por las tablets, dice, ¿no? Para los alumnos. Tablets, de todo. Esa es mi preocupación. La gente no ve quién le da, solamente ve lo que va a recibir o imagina lo que va a recibir. Si le entrega el mismísimo Satanás o un ángel, no le importa. Ese es mi temor, esa es mi preocupación. Ahora, ¿pero qué le diría a usted a sus alumnos? Porque yo entiendo nada, que hay muchos... Nada. ¿Sabe por qué? Porque se supone que mis alumnos que fueron ya me han escuchado cuántas veces y siguen cometiendo la misma estupidez. No puedes, dejémonos de vainas, ya entonces ya son casos irrecuperables. Ahora, el maestro peruano, bueno, no voy a justificar, pero voy a señalar qué es el maestro peruano. El maestro peruano es una persona que tiene 2 hijos en promedio, vive endeudado con cajas, con bancos, con un sueldo de miseria, y que le regalen una laptop pues es lo máximo, porque esa laptop no solo lo utiliza él, sino también el hijo que quiere postular. Es decir, ha perdido la conciencia tal vez para ser un agente más del clientelaje político. ¿Esa es la realidad? Es la realidad. Y la pregunta no es tanto si es o no realidad.
La pregunta tiene el título de uno de los libros de Vladimir Ilich, más conocido como Lenin. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es idéntico al caso de un tipo. Oye, hermano, paga los 50 soles que te prestó tu amigo. No le voy a pagar, pues mira, amigo puede conseguir por ahí, pero 50 soles, ¿dónde pues? Esa es la filosofía, si filosofía es lo que esa gente que va a votar por él. ¿Qué hacer? ¿Cómo sacudir el antivalor de la gente que ya está pensando en votar por él? Realmente tiene que hacer un trabajo de Chavarría, que de paz te digo que me gustaría que gane. Si hay sentido común en la región Lima, provincias, debe ganar. Porque acá no es solamente el enfrentamiento de dos candidatos que disputan la presidencia regional, es el enfrentamiento de antípodas, es la contradicción lo que caracteriza este proceso electoral. No quiero llegar al extremo ya casi apocalíptico del bien y el mal, no, porque digo no, porque no sé cómo se comportará el señor Chavarría si gana, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también, si hacemos un análisis psicológico, es más fácil destruir que construir, pues, ¿no? Así, definitivamente. O sea, si queremos construir, por ejemplo, un castillo de naipes, nos va a demorar horas, pero para destruir basta un soplo. Entonces la gente es, no sé si es tan pragmática, que prefiere recibir la laptop para votar por un corrupto. No importa que sea corrupto, no importa que robe, pero que haga obras. No, ¿sabe la que te van a decir? ¿Acaso es tu plata? Claro. Esa es la verdad. Un pragmatismo ya satánico. Está bien, todos somos pragmáticos, pero desconocemos los límites. ¿Cuál es el límite del pragmatismo? ¿Cuál es el límite del idealismo? ¿Cuál es el límite del bien y el mal? Me recuerda los pasajes de Roma, pues, cuando por ser papa, no sé, recuerdas a la familia Borgia, ¿no? Ya, claro, por Lucrecia Borgia, claro. Tenía que darle a la hija, a la madre, a la hermana, por un voto. Sí. Por un voto para la elección papal. Claro. Ese escenario medieval, o casi medieval, ese es el escenario del mercado que el día de hoy vimos en la política, pues. Sí. Es trágico todo lo que estamos viviendo y todo lo que puede venir. Muy bien. Ahora, ¿sabes qué me dijeron la vez pasada cuando hablé de este tema? Prefiero un mal conocido que un bien por conocer. Pucha, así. Pues tampoco le puedo. Bueno, tiene razón, ¿no? Y sabes, algo que bien claro también me lo dijeron y se lo voy a decir público. ¿No será que tu amigo, tu candidato, tiene que recuperar todo lo que ha gastado en las anteriores elecciones? ¿Qué le digo yo? ¿Qué le respondo? Claro. Entonces, ahora, pero es una justificación. En los pasajes bíblicos habla, pues, ¿no? Cristo era el hombre que había salvado enfermos, había resucitado muertos, era un hombre que a nadie daño hacía y que solo hablaba del amar al prójimo, ¿no? Y que creo que su mayor pecado fue la furia divina cuando empezó a botar a los mercaderes de un templo, que creo que fue lo que enfureció a los judíos y a los mercaderes de esos tiempos. Y Barrabás era un delincuente, pues. Claro. Era un asesino, era un violador, era un conspirador, era un terrorista para esos tiempos. Y cuando le pusieron entre Barrabás y Cristo, el pueblo eligió a Barrabás. Y tal vez se dé ese escenario en la segunda vuelta. Elijamos a un sentenciado, a un condenado, a un ladrón prófugo como es Javier Alvarado, y tengamos que dejar a Chavarría, un hombre
no sé si será honesto, no lo conozco, pero un hombre que no tiene sentencia alguna, no tiene antecedente alguno. Pero ese es el pueblo que tenemos. La comparación que has hecho es muy acertada, muy acertada. Espero que te equivoques. Yo espero no equivocarme, pero sin dejar de temer esa posibilidad. Eso se puede. Ahora, cabe una pregunta. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Cómo encontrar mecanismos de llegar a la población y decirles, miren ustedes lo que van a escoger, acá está? Creo que tiene, aunque le llamen guerra sucia, todo lo que quieran, acá no van a confrontar obras, ni regalo, no. Señores, es esto. Entre un ladrón y un honrado. Por lo menos lo que hasta lo ahora, que sabemos. Hasta donde sabemos, hasta ahora. Pero este señor está comprobado que es ladrón. Lo ha dicho el juez con tantos años de análisis de su caso y con todas las pruebas que eso implica. Votarían por un ladrón, porque es el término. Entonces, también se tiene que contemplar la posibilidad, los límites de la posibilidad de lo que ha ofrecido. No se va a pensar, por favor, creyéndole como este señor Waldo Ríos en Huaraz. 500 soles. Y votaron por él. Y votaron por él. No se va a plantar eso acá. Jamás. Va a dar una laptop a toda la región. Por favor, que no seamos ingenuos. En esos términos se tiene que plantear, y con crudeza. Acá las medias tintas, las palabras bien doradas, bien rebuscadas, no. El lenguaje tiene que ser directo, claro y concreto, si es que el señor Chavarría quiere ganar. Que de paso, como te digo, me gustaría, obviamente, ¿no? Uh-huh. Muy bien, estimados amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado y escuchado esta conversación con un gran maestro como es César Cerdán Cruzado. Maestro universitario que el día de hoy está en otras labores trascendentales. Estimados amigos, pocas veces he tenido la oportunidad de conversar con hombres tan necesarios para nuestros tiempos. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación, este diálogo, esta entrevista, y esperemos en el futuro poder tener otra entrevista como el día de hoy. En la satisfacción personal la hemos tenido. Gracias Miguel, muy amable por acordarte de tu viejo amigo de las aulas, cuando gustes. Estimados amigos, hemos estado en la provincia de Barranca y nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas.